Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este día, Señor, un día más que nos da, Señor, en el cual podemos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Quita toda palabra, Señor, que venga del hombre, Señor. Solo tú, Señor, solo tú. Que sea solo tú, Señor Dios, en mí, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. Ahora te pido por los que lo han de escuchar, Señor. Por aquellos, Señor Dios, que también buscan tu palabra, tu verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. En Génesis capítulo 3, en el verso 3:15 de Génesis dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de Satanás? Es la gente que sigue a Satanás. Debido a que Satanás, la antigua serpiente, según lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 12:9, Satanás se inyectó como pecado en la carne del hombre. Romanos 7:18. Todos los hombres se han convertido en serpientes a los ojos de Dios. Mateo capítulo 23, en el verso 33. Esto no es algo sencillo, algo sin importancia. Es muy importante saber cuál es la simiente de Satanás. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 33. Por tanto, he aquí, yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La simiente de la mujer siempre va a perseguir a los hijos de Dios. En el verso 33, serpientes, les habla el Señor a los fariseos y les llama serpientes, cría de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del Gehenna? Es decir, la simiente de Satanás siempre va a perseguir a la simiente de la mujer, según lo que nos dice en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15 de Génesis. Dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, en el verso 14, maldita eres más que todo el ganado y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Pondré enemistad. Siempre ha habido una enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el calcañar. Todos los seguidores de Satanás son hijos de Satanás, son su simiente, no por adopción, sino por nacimiento. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el verso 7 del Evangelio de San Mateo. Es muy importante ver por qué hay persecución de los que no reciben al Señor con los que lo han recibido. Todo el tiempo ha habido este desacuerdo. Dice en el capítulo 3, en el verso 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: cría de víboras, cría de víboras.
Eso es lo que les decía Juan, cría de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Según lo que nos dice en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 38 del Evangelio de San Mateo, 13:38, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Es decir, parece que la situación o el problema no es tan grande, pero realmente todos aquellos que no reciben al Señor se convierten en la simiente de Satanás, es decir, en cría de víboras, en hijos de Satanás. Según lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, en el verso 44 del Evangelio de San Juan, ahí el Señor nuevamente les llama a los fariseos. 8:44 del Evangelio de San Juan dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, es bien importante que las personas que no han recibido al Señor se den cuenta que su situación es tremendamente grave. El Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Por ende, posee la naturaleza y vida sepertina de Satanás. Satanás usa estas personas para perseguir y combatir a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, primeramente, es Jesucristo. Jesucristo es la simiente de la mujer, encarnado, quien es Dios mismo, que nació de la Virgen María para ser un hombre, según se profetizó en el profeta Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14. Se cumple en Mateo capítulo 1, en el verso 23, y se confirma en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4. Así que esta promesa indica que Dios mismo vendría como simiente humana para herir la cabeza de aquella nociva serpiente. Por último, la simiente de la mujer es ensanchada para incluir a todos los creyentes vencedores, la parte más fuerte del pueblo de Dios, representados por el Hijo varón, según lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 12, en el verso 5. La simiente de la mujer representa a todos los creyentes, pero en el capítulo 12, en el verso 5 de Apocalipsis, nos habla, capítulo 12, en el verso 5, nos habla de un grupo de personas que se han fortalecido, que se han llenado del Señor, y aquí los llama como los vencedores. Dice: ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Indudablemente, este hijo varón es parte de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer siempre va a ser perseguida por la simiente de Satanás. El hijo varón, esto es, la simiente de la mujer, por la descendencia corporativa de la mujer, incluye a nuestro Señor Jesucristo como individuo. Él es la simiente de la mujer, según lo que nos dice el salmista en el Salmo 8 y 9. Dios, los vencedores en las iglesias, el hijo varón, regirán a las naciones con vara de hierro, la cual prueba
que el Señor Jesús, los vencedores y el Hijo varón son una sola entidad corporativa. Es decir, el Hijo varón, los vencedores y Cristo son una sola persona. Es un solo individuo. El Señor Jesús es el principal vencedor. Apocalipsis 3:21. Es la cabeza, es el centro. El Señor es la realidad, la vida, la naturaleza del Hijo varón. Y el Hijo varón formado por los vencedores que siguen al Señor es el cuerpo de Cristo. Génesis 3:15. Regresemos a Génesis 3:15 de Génesis. Es decir, la simiente de la mujer, los vencedores, son uno con el Señor. Dice, pondré enemistad en el verso 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, pero tú la vas a herir en el calcañar. Que la cabeza de la serpiente sea herida por la simiente de la mujer se refiere a la destrucción de Satanás, quien tiene el imperio de la muerte, efectuada por el Señor Jesús, mediante su muerte en la cruz. Hebreos en el capítulo 2, en el verso 14. Hebreos capítulo 2, en el verso 14. Y en el verso y primera de Juan 3:8. Mientras el Señor destruía a la serpiente en la cruz, ella lo hirió en el calcañar. Es decir, clavó sus pies en el madero. Salmo 22:16. Mediante la muerte del Señor en la cruz, Satanás, la antigua serpiente, fue juzgado y echado fuera. Juan 12:31. Juan 16:11. Tal juicio será ejecutado de manera concluyente por los vencedores, por el Hijo varón. Esto es la simiente de la mujer. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9. En Génesis, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, experimentar sufrimiento. Génesis 3:16. Vamos a leer Génesis en el capítulo 3, en el verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera el dolor en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Esta es la palabra, esta es la voluntad de Dios hacia la mujer. El marido te gobernará, será tu autoridad. Eso es lo que el Señor ha dispuesto para la mujer. La mujer aquí debe de estar en sujeción a su marido, como lo declara el Señor. Dice, Él será tu autoridad. Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 3. Allí nuevamente el apóstol, tomando estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, también da este mandamiento a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, en el verso 3, y este es el orden que Dios ha dispuesto. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Este es el orden desde el principio que Dios dispuso para la mujer.
En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 11, nuevamente el apóstol habla sobre esta misma palabra. Primera de Timoteo 2:11 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto es lo que el Señor ha dispuesto para la mujer en la iglesia, en el pueblo del Señor. La mujer debe de aprender en silencio y no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde la mujer quiere tener la misma posición que el hombre. En el mundo podemos ver a las mujeres luchando por tener la misma posición del hombre. Ese es en el mundo. En el mundo podemos ver autoridades delegadas por mujeres que han tomado el lugar del hombre. La mujer no tiene autoridad en la iglesia. En el mundo pagano vemos mujeres presidentas, vemos mujeres con autoridades, como autoridad sobre el hombre, pero dentro de la iglesia no se permite. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, en el mundo es una vergüenza que una mujer sea la autoridad. Quiere decir que no hay hombres capaces que tomen ese lugar. La mujer siempre está tratando de igualar al hombre, pero lo que Dios ha establecido en el pueblo de Dios es la mujer calle y aprenda en silencio. Esto es lo dispuesto por Dios como restricción y protección para la mujer. Esta es una protección para la mujer. Esto le va a servir a la mujer, cuya iniciativa propició la caída que nos habla Génesis 3:1. Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 3, en el verso 7 de la Primera de Pedro. Qué importante que podamos ver lo que Dios ha dispuesto para la mujer. 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Capítulo 3, en el verso 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si algunos no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. El atavío no sea el externo, peinados ostentosos de adornos, de oro o de vestidos, sino el hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso, sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Eso es lo que Dios ha dispuesto. Leamos Génesis en el capítulo 3, en el verso 17. Génesis 3:17. Capítulo 3, en el verso 17 de Génesis. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:17. Y Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Que la tierra produjera espinos y cardos, verso 18,
Verso 18. Espinos y cardos te producirá, comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que la tierra produjera espinos y cardos. Verso 18. Que el hombre tuviese que sufrir, fatigarse y sudar todos los días de su vida. Verso 17 al 19. Y que tuviera que volver a la tierra, o sea, morir. Verso 19. Fue lo dispuesto por Dios para restringir y proteger al hombre caído y pecaminoso. Génesis 3:20. Qué importante que Dios dispuso que el hombre muriera. Aún que el hombre muriera es algo dispuesto por Dios para proteger al hombre del pecado. En el verso 3:20 de Génesis dice: y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. Es decir, Eva es la madre de todos los vivientes. Eva significa viviente. La proclamación de las buenas nuevas hechas por Dios en el verso 15, al anunciar que la simiente de la mujer destruiría a la serpiente, esta primera ocasión en toda la Biblia en que se proclama el Evangelio, después de haber escuchado las buenas nuevas, Adán creyó que él y Eva vivirían y no morirían. Por eso se le llama Eva, viviente. Ellos creyeron en el Evangelio, Adán y Eva. Es bien importante conocer estas cosas, porque yo le puedo dar testimonio que por muchos años yo fui enseñado, en lo cual me llegaron a decir que Adán y Eva serían condenados eternamente. Por años tuve este entendimiento, pero ahora nos damos cuenta que no, que Adán y Eva recibieron el Evangelio que Dios les llevó. Dice en el verso 20: y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, que significa viviente, porque ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el verso 14. Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el verso 14. 3:14 del Evangelio de San Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Este asunto de todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Parece ser que esta palabra de creer en Dios, ¿qué significa creer en él? ¿Qué significa creer en lo que Cristo logró en la cruz? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Creer en él es recibirle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Recordemos que esta palabra creer, Satanás mismo la utiliza. Y Santiago habla que los demonios creen en Dios. Por eso es bien importante. La gente cree en Dios, pero no le recibe. Toda la gente cree en Dios, pero no le recibe. Para que todo aquel que en él crea, creer en él es recibirle, es recibir sus logros, lo que él hizo en la cruz, lo que logró en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, tú crees, recíbelo, no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malignas. Creer en Él es recibirle. Esto es lo que Dios aclara con respecto a la perdición de la caída de Adán y Eva. Dios les lleva el evangelio, las buenas nuevas. Adán creyó en Él, es decir, lo recibió el evangelio. Por tanto, llamó a su esposa Eva viviente. Así pues, Dios fue el primero en predicar las buenas nuevas del evangelio, y Adán el primer creyente. Así como encontramos en la Biblia que Adán fue el primero que desobedeció y cayó en pecado, Adán es el primer hombre creyente, es decir, el primer evangelista. Pues Dios fue el primero en predicar las buenas nuevas y Adán el primer creyente. Probablemente las pieles de los corderos sacrificadas en sustitución de Adán y Eva, con derramamiento de sangre para perdón de sus pecados. Hebreos en el capítulo 9, en el verso 22. Hebreos capítulo 9, en el verso 22. Para perdón de los pecados, para que se borren los pecados, para que el hombre pueda estar limpio delante de Dios. Capítulo 9, en el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto quiere decir que lo que Adán y Eva hicieron al coserse hojas de higuera y cubrirse con las hojas de higuera, esto delante de Dios era una ofensa. Pero ellos pensaron que con hacer eso, con cubrirse, podían tapar su desobediencia. El pecado solamente puede cubrirse y puede ser lavada la persona con la sangre, porque dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso era necesario que el Señor los cubriera con pieles de cordero. Que Dios matara a los corderos es una sombra que anuncia la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué significa la muerte vicaria de Cristo? La palabra vicaria significa que cuando Él murió en la cruz, nos incluyó. Él murió como nuestro sustituto. Cuando Cristo fue a la cruz, nosotros estábamos con Él en la cruz. Por eso se le llama la muerte vicaria, porque nos incluye como el Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención, en base a la cual Dios justifica a los pecadores que creen en Él. Sin esta base de la sangre de Cristo no puede haber perdón de pecados. Según lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el verso 9 del Evangelio de San Juan. Y veamos aquí algo bien importante. 1:9 del Evangelio de San Juan. 1:9. Dice, aquel era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina y a todo hombre. En el mundo estaba, por medio de él llegó a existir el mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Aquí podemos encontrar la palabra recibieron. Antes de creer. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen. La gente dice, es que yo creo en Dios, creo en Cristo, pero recíbelo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Una persona pecadora, una persona que vive en el pecado, cuando recibe a Cristo, significa que cree en su nombre
Inmediatamente él pasa de ser parte de la simiente de la mujer, pasa de ser parte de la simiente de Satanás a ser parte de la simiente de la mujer, los cuales no son engendrados. Es el nuevo nacimiento. El hombre caído está caído. Mientras el hombre no nazca de nuevo, seguirá siendo la simiente de Satanás, seguirá siendo parte de Satanás. Cuando la persona recibe al Señor y cree en Él y se arrepiente, entonces los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo que el Señor nos habla, la manera de que el hombre, que es parte de la simiente de Satanás, deje de ser parte de la simiente de Satanás y nazca de nuevo. Esto es lo que el Señor hizo con Adán y Eva. Fue a buscarlos, no para condenarlos, sino para salvarlos. Que Dios matara a los corderos es una sombra que anuncia la muerte vicaria de Cristo como el Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención, en base a la cual Dios justifica a los pecadores que creen en Él. Apocalipsis capítulo 13 en el verso 18. 13-18 de Apocalipsis. Todos los seres humanos tenemos esta oportunidad de recibir al Señor para ser parte de la simiente de la mujer. 13:8. Dice: y lo adorarán todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Satanás destruyó a Adán y Eva, haciéndoles comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Satanás queriendo destruir el plan y el propósito de Dios, el deseo de Dios de tener una familia aquí en la tierra, hombres que sean de Dios, que tengan la vida y la naturaleza de Dios. Satanás fue a ellos para que Dios no siguiera adelante con su plan y con su propósito. La Biblia nos dice que tales prendas fueron hechas por Dios y reemplazaron las hojas de la higuera que Adán cosió para cubrirse. Verso 7. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en el verso 19, tenemos un caso en el cual nosotros podemos ver lo que le sucedió a este joven. 15:19 del Evangelio de San Lucas. Este hombre representa a las personas gentiles, a los que no son hijos según la descendencia de Abraham, que no son judíos. En el capítulo 15, en el verso 11, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió su sustento. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo varón se fue de viaje a una provincia apartada. Allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Cuando hubo gastado todo, vino una gran hambre por todas aquellas provincias y comenzó a padecer necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y ansiaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él pensó, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio a su padre y fue movido a compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Saquen pronto el mejor vestido y vístanlo. Este vestido representa a Cristo mismo, que es nuestra vestimenta. Adán se cubrió con hojas de higuera, parte de su fruto, parte de querer esconder su falta. El hijo pródigo llegó muy destruido por el pecado. El padre dijo, a sus esclavos: saquen pronto el mejor vestido. El mejor vestido representa a Cristo, el Hijo, quien es la justicia que satisface a Dios, la cual cubre al pecador penitente. Una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Ya no es con lo que yo hago, ya no es con lo que yo represento, sino con lo que Dios ha hecho conmigo. Cristo es mi vestido, es mi justicia. Este pobre hombre necesitaba un cambio de vestimenta. Esta es la salvación que Dios ha preparado para el hombre caído. Toda prenda fueron quitadas de Adán y fueron reemplazadas por las hojas que Adán había puesto. La verdadera sustitución tiene como base la unión. Después que Dios visitó a Adán con una túnica de pieles de cordero, Adán se hizo uno con Dios, con el cordero. Esto es bien importante. Por tanto, el pecador fue hecho uno con su sustituto. En esto consiste la unión. Dicha unión hace que la sustitución sea eficaz. Al creer en el Evangelio, somos revestidos de Cristo, quien es puesto sobre nosotros como justicia, que nos cubre. Lucas 15, 22. Y también somos puestos en Cristo. Primera de Corintios 1:30. Cuando nosotros creímos, fuimos puestos en Cristo, haciéndonos uno con Él, puesto que somos uno con Cristo. Todo cuanto Él logró en la cruz llegó a ser nuestro. Creer en Jesucristo es ser uno con Él, o sea, ser hechos partícipes de una unión con Él. Estamos unidos con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En tal unión, todo cuanto Cristo es, todo cuanto Cristo posee, todo cuanto Cristo hizo, ahora, como todo cuanto logró, obtuvo, es nuestro. Los principales elementos del Evangelio están presentes en los versos 15 y 21, los cuales indican que Dios, el creador del hombre, después de la caída de éste, se convirtió en su Salvador al venir como simiente humana, que murió para destruir a Satanás, redimir al hombre caído, convertirse en la justicia del hombre, de modo que el hombre pudiera ser justificado y ser puesto en Dios para ser uno con Él. Primera de Corintios 6, 17. Aunque Adán y Eva experimentaron un anticipo de la redención, aún no habían obtenido la redención verdadera, la cual fue lograda por Cristo en la cruz. Ellos todavía eran pecaminosos en su naturaleza. Si hubieran comido del árbol de la vida en tal condición, habrían permanecido para siempre con su naturaleza pecaminosa. Dios no permitió esto. Por eso dice que los sacó del huerto. Dios no permitió que ellos estuvieran ahí. Dios no permitió esto. El árbol de la vida, que representa a Dios mismo como vida para el hombre, no debe de ser tocado por el hombre pecaminoso. Por tanto, antes que se efectuara la redención verdadera, Dios tenía que cerrar el camino
al árbol de la vida, una vez que la redención verdadera fuese efectuada, quitando el pecado del hombre. Juan capítulo 1 en el verso 29 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1 en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita. Aquí el mundo se refiere a la humanidad. Él quita el pecado del mundo. Adán, aunque había sido salvo, tenía su naturaleza aún intacta. Dice Juan 1:29, y aniquilando la naturaleza pecaminosa del hombre. Juan 3:14, Romanos 8:3. Nuevamente será posible tener acceso al árbol de la vida. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, nuestra naturaleza, según lo que nos dice Romanos capítulo 8 en el verso 3, tenemos que ver en qué condición queda nuestra naturaleza. Romanos capítulo 8 en el verso 3. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, cuando Cristo murió, allí Satanás fue juzgado. Satanás, que está en la carne, fue juzgado. Entonces nuevamente será posible tener acceso al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2 en el verso 14. Es decir, Cristo vino y abrió un nuevo camino para poder tener acceso al árbol de la vida. Capítulo 2 en el verso 14 de Apocalipsis. 2:14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2 en el verso 14. Para cerrar el camino al árbol de la vida, Dios se valió de tres cosas. Puso los querubines, puso las llamas de fuego, puso la espada, puso los querubines que representan la gloria de Dios. Ezequiel 9:3. Las llamas de fuego y la espada que representan. Las llamas de fuego representan la santidad de Dios. Deuteronomio 4:24. La espada aniquiladora indica la justicia de Dios. Estos atributos de Dios imponían al hombre pecaminoso. Estos atributos de Dios imponían al hombre pecaminoso ciertas exigencias, ya que el hombre pecaminoso no podía cumplir tales exigencias. La ley exige, pero nosotros no podemos cumplirlo, según lo que nos dice Romanos 3:10 y 18:23. Esto no fue prometido tener, por esto no se pudo tener contacto con el árbol de la vida. Tener contacto con Dios es tener contacto con el árbol de la vida. Esto se logró hasta que Cristo cumplió todas las exigencias propias de la gloria de su santidad y justicia de Dios mediante su muerte. Todo inclusivo en la cruz, por lo cual Él abrió un camino nuevo, vivo para nosotros, para que entremos al lugar santísimo y participemos del árbol de la vida. Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Hoy nuevamente nosotros podemos entrar y participar y comer. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada, que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, este es de su carne.
Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con expresión de la sangre, y lavados los pies, los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora podemos nosotros, al recibir al Señor, entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y debemos estar firmes y tener la confianza para entrar al lugar santísimo por medio de la muerte de Cristo, lo que Él logró. Ahora este camino que había sido cerrado, el árbol que había sido cerrado para que el hombre no entrara y no tocara, ahora podemos nosotros entrar y comer del árbol de la vida y disfrutar al Señor. Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14 de Apocalipsis. Podemos hacerlo con toda confianza, entrar al lugar santísimo y comer del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. 22, 14 de Apocalipsis. Qué gran privilegio tenemos, que podemos hoy disfrutar todo lo que se había perdido, todo lo que Satanás había hecho con Adán y Eva. A través de los tiempos, el Señor vino con el propósito de que nosotros pudiéramos entrar nuevamente y disfrutar. Dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Nuevamente el Señor trae al hombre al propósito del inicio de Adán y Eva, de que el hombre coma del árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¡Qué precioso es! Dice el verso 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados. Esta es una bendición para nosotros. Este es algo que el Señor logró con su muerte, para que nosotros participemos de las bendiciones de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por este triunfo, por este logro que lograste en la cruz del Calvario. Nos redimiste, nos trajiste perdón y salvación, Señor. Ahora estamos justificados no por lo que somos, sino por tu muerte, Señor.